El mundo está atravesando por un momento que nunca antes había estado. Hay una crisis militar a nivel mundial, hay tensiones militares a nivel mundial, crisis política. En la economía está a punto, la economía está al borde de un colapso. Hay crisis financiera. Estados Unidos atraviesa por una crisis que nunca antes había tenido. Está atravesando por dificultades. El mundo está a la expectativa de lo que pueda pasar. Hay crisis en la parte de la salud. Hay crisis a nivel mundial. Atraviesa por un momento difícil. Pero también pasa algo. Y es que el mundo se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de Dios. La gente ha cambiado su corazón. La gente se ha olvidado de su Creador, de aquel que da la vida, de aquel que ama. La gente ha cambiado. Y dice este libro: así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Y el hombre en este tiempo se ha enceguecido. El hombre en este tiempo se ha llenado de tanta maldad al punto que se alejó completamente de Dios. El hombre se alejó completamente de Dios. La palabra nos advirtió en una de las profecías del fin de los tiempos. El mismo Jesús lo profetizó, que el final de los tiempos sería como en los días de Lot, en los días de Noé, donde la gente estaría en perversidades, en fiestas, en lujurias, en desórdenes, pero sobre todo que sería gente que se olvidaría de Dios, y que sus seguidores, o sea, usted y yo, seríamos aborrecidos por causa de la palabra de Dios. Y eso habla, cuando entramos a analizar esta profecía de Jesús, eso habla que el mundo va a rechazar la palabra de Dios. Habla de que, o refleja más bien, de que el corazón del hombre se va a endurecer en cuanto a Dios, así como se endureció el corazón de Faraón. El corazón del hombre, de tanta maldad, de tanta perversión, se va a endurecer. No va a querer nada con Dios, como ocurre mucho en este tiempo. Gente que está perdida en perversidades sexuales. Gente que está perdida sin respeto por la vida, sin amor, siempre llenos de odio. Cualquier cosa es causal de que le quiten la vida a otro. Por un celular, dos jóvenes van a un partido de fútbol, uno hincha de un equipo, otro hincha del otro. Hay un equipo que ganó, otro que perdió. A las afueras del estadio, los dos se matan. No hay respeto por la vida. Eso habla de odio. Son corazones que están llenos de odio, llenos de rencor, de resentimiento, llenos de maldad. Y ese odio lo transmiten a otros. Hoy se han levantado gobernantes con un corazón lleno de odio, y ese odio lo transmiten al pueblo, al cual hacen que se dividan, se odien más unos a otros a causa de la política. Y por causa de su odio generan guerras, y por causa de su odio generan muertes, y por causa de su odio generan violencia. ¿Por qué? Porque el hombre se ha alejado de Dios, se ha desconectado de Dios. Hoy
muchos no tienen temor a Dios. Lastimosamente, la iglesia en este tiempo también ha sufrido la mayoría de la iglesia o gran parte de la iglesia, una desconexión de Dios. Y muchos cristianos han puesto su mirada más en las cosas de este mundo que en Dios. Entonces, hay tiempos de oración. No, pero no podemos orar porque me toca trabajar. No podemos orar ni buscar a Dios porque el estudio no me lo permite. No estoy diciendo que trabajar sea malo ni que estudiar sea malo, no. Hay gente, y la mayoría de la iglesia ha descuidado su relación con Dios por los afanes de la vida. La semana pasada lo vimos acerca de los afanes de la vida, donde el Señor Jesús decía en su palabra que cuidáramos nuestro corazón de no caer en los afanes de la vida, porque el día del Señor vendría de repente y nos podría tomar desprevenidos. Entonces, cuando enfocamos nuestra vida en los deseos, cuando enfocamos nuestra vida en las cosas materiales y no en la espiritual, nos desconectamos de Dios. Y lastimosamente hoy la iglesia ha tenido una desconexión de Dios y han surgido falsos maestros, falsos predicadores, también con un corazón perverso y lleno de maldad, sacando versículos de contexto para justificar su torcida doctrina, y están engañando a muchos. Y mucha gente hoy sigue y cree más en lo que dice un hombre desde un altar, cree más en lo que dice un predicador, o cree más en los dogmas de una religión que en Dios y en su palabra. Eso está pasando en ese tiempo en la iglesia. Las religiones desconectan al ser humano de Dios, no lo acercan a Dios. Por el contrario, la religión, entiéndase por el término de religión, desconectan al hombre de Dios y lo enceguecen, lo entenebrecen, le ponen una venda acerca de lo que es Dios. Pero cuando tú te acercas a Dios, a conocer a Dios, pasan cosas poderosas, maravillosas, cosas indescriptibles que solo descubres cuando te conectas con Dios, con su Santo Espíritu, no con la religión ni con el hombre. Volveos a mí, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Este es el tiempo en el que el Señor nos está llamando a despertar y a volvernos de nuestros malos caminos. ¿Sabe? El Señor Jesús profetizó en este tiempo que se levantarían falsos cristos, falsos profetas que engañarían a muchos, que la gente por causa de los afanes de la vida sería engañada, por causa de los afanes descuidaría su vida espiritual. Pero tú y yo, hermano, hemos sido llamados por Dios para volver nuestra mirada a Dios. Despierta tu familia, vuelve tu familia a Dios. Es el tiempo de volver a Dios. Es el tiempo que Dios nos está inquietando para dejar atrás lo que nos desconecta de Dios y conectarnos con Dios en esta hora. Deja atrás la falsa doctrina. Deja atrás la mentira, el engaño, el rencor, el odio. Deja atrás todo aquello que te desconecta de Dios. Nada es más importante que tu vida en Dios. Nada es más importante que tu vida en Dios. Prioriza tu vida espiritual. ¿Qué es lo que hoy te desconecta de Dios? ¿Qué es lo que hoy no te deja acercarte a Dios con plena libertad? Porque tienes que tomar una decisión y empezar a seguir de verdad a Dios. Volveos a mí.
Volveos a mí, dice el Señor. Y la sociedad en este tiempo tiene que volver su mirada a Dios. Mire, muchos países, la constitución política de muchos países era con base en la palabra, pero han surgido nuevos pensamientos y entonces cambiaron esas bases bíblicas y ahora metieron leyes humanas, y son países que se han venido abajo en cuanto a la política. Son países que se han venido abajo en cuanto a su economía. Son países en los que la sociedad se ha perdido, la sociedad se ha dañado. Son países que han estado en una crisis tremenda. Porque cuando sacamos de nuestra vida la palabra de Dios, sacamos a Dios, no queremos nada con Dios, entonces queremos cosas con el enemigo. Y el enemigo no te vino a prosperar, no te vino a bendecir. Él vino a matarte, a hurtar lo que tienes y a destruirte. Cuando en tu vida tú no quieres nada con Dios, entonces hay una puerta que se abre para que recibas al otro. Y ese no trae bendición. Ese no trae paz. Ese no trae riquezas. Ese no trae tranquilidad. Ese trae zozobra, angustia, depresión, dolor, ruina, miseria. Pero cuando tenemos a Dios, puede haber crisis, pero tenemos la certeza y la paz de que Él está con nosotros y que todo va a cambiar, de que en sus manos estamos seguros. Nos sentimos como niños pequeños en los brazos de un papá. En sus manos y en sus brazos estamos seguros. Pero somos tan tercos, más tercos que incluso el pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía el favor de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. E Israel siempre haciendo lo que a Dios no le agradaba. Usted y yo somos igual o peor todavía, siempre desviándonos de lo que Dios quiere, siempre desviándonos del propósito de Dios. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de acercarnos a Dios, buscarlo en intimidad, en oración, en ayuno. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Dice: no seáis como vuestros padres, los cuales clamaron a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. No me atendieron ni me escucharon. Y él hace una pregunta allí: ¿dónde están? ¿Y dónde están los profetas? ¿Viven para siempre? Pero mi palabra y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, como el Señor de los ejércitos propuso hacer con nosotros. ¿Sabe? Hay gente que sabe que está en malos caminos. Hay hermanos cristianos que saben que están haciendo cosas malas, pero no cambian. Pecan, piden perdón y empatan, porque vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo, y son recurrentes en el pecado, en la maldad, son recurrentes en la maldad. Hay gente que sencillamente no quiere cambiar de vida. No dispone en su corazón
volverse a Dios. Incluso teniendo 30, 40 años conociendo la palabra de Dios y estando en una congregación, pero no cambian de vida. ¿Por qué? La religión principalmente no cambia a nadie de vida, cambia a Dios. Pero hay mucha gente que está hace mucho tiempo en una congregación y son los mismos. Mentirosos, groseros, pedantes. Son los mismos que roban sin temor. Son los mismos que mienten sin temor. Son los mismos que golpean físicamente sin temor. Son los mismos que constantemente humillan a otro sin temor. Y Dios nos está llamando en este tiempo a que volvamos nuestro corazón a Él. Son los mismos que están dentro de una iglesia, de un templo, y hace más de 30, 20 años tienen un odio en su corazón y no perdonan, no sanan su corazón. Tienen amargura, raíces de amargura ya brotan de su ser. ¿Por qué? Porque no han cambiado de vida. Y el ser cristianos significa ser seguidor de Cristo, ser seguidor de las enseñanzas de Yeshua, de Jesús. Ser cristiano significa imitarlo a Él. Y Él dice que en nuestro corazón no deben brotar raíz de amargura. Él dice que en nuestra vida debemos perdonar 70 veces 7, hasta 70 veces 7. Él dice que debemos mostrar amor y misericordia, perdón. Pero hoy vemos dentro del pueblo cristiano odios, celos, divisiones, contiendas, pleitos. Dentro del pueblo cristiano vemos envidias, maltratos el uno al otro. Y las congregaciones se han vuelto un club social. Ya no son un club, ya no son un lugar para reunirnos a orar y estudiar la palabra y compartir juntos en armonía, sino que se ha vuelto un club social. Quien lleva el mejor carro, quien tiene los mejores zapatos, la mejor ropa. Se ha desdibujado el amor de Dios en la iglesia de este tiempo. Pero Jesús lo profetizó. Él dijo que en este tiempo el amor de muchos se enfriaría, no estaría el amor en muchos. Por eso Pablo escribió que el Señor conocía a los que eran suyos y que tenían que apartarse de iniquidad todo el que invocara el nombre de Cristo. Hermanos, es tiempo de volver a Dios. Y vuelve ahora que aún hay tiempo. Vuélvete de tus malos caminos. Vuélvete de tus malos caminos. Volvamos a Dios en este tiempo. Volvamos a Dios para que Él se vuelva a nosotros. Volvamos a Dios. Estamos viviendo tiempos que son peligrosos. Estamos en la recta final. Es el momento de volver nuestro corazón a Dios. Vuelve tu mirada a Dios. Pero mira retrospectivamente. Mira tu interior y reconoce que hay cosas en ti que te desconectan de Dios. Que hay cosas en ti que no deberían estar allí. Pecados ocultos. Cosas que están allí que no deberían estar en ti. Como el ser fácil para la mentira. El ser fácil para murmurar y hablar mal de otro. El condenar rápidamente a otra persona. El juzgar a otra persona. Hay cosas en ti que no deberían estar allí.
como un odio o un resentimiento en tu corazón por un familiar que te traicionó, a lo mejor te dañó. Pero ahí está ese odio, ese rencor. Ahí está. Y eso no debería estar allí. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Y este es el tiempo, hermanos, donde vendrán palabras duras de parte de Dios para su pueblo, porque ya no es el tiempo de la leche. Ya somos niños, ya somos adultos en Dios. Pablo escribió que él no podía hablarles como a gente espiritual, sino como a carnales, y que no les podía dar la comida sólida, fuerte de la palabra, sino una leche tibia, porque no comprendían. Bueno, hermanos, este es el tiempo donde la leche se acabó. Debe ya venir la palabra fuerte, la palabra sólida de parte de Dios, para que reaccionemos y cambiemos de vida. Porque la iglesia hoy está llena de inmadurez espiritual. Mire, hay gente apartándose de Dios porque un pastor no lo saludó. Hay gente apartándose de Dios y de una congregación porque un hermano lo miró feo. Hay mucha inmadurez dentro del pueblo cristiano. Hay mucha inmadurez dentro de la iglesia. Y son cosas puestas por el enemigo para desviarte del propósito y del camino. Y hoy mucha iglesia está desviada del camino. Es el tiempo de volver a Dios. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Tienes que volverte de tu camino de corrupción, de tu pecado e iniquidad. Volver de caminos de maldad, de odio, de rencor. Volver caminos de los caminos de la desobediencia a Dios, de la palabra. Y Dios nos está haciendo un llamado a que nos volvamos a Él, y Él se volverá a nosotros. Vuelve tu mirada a Dios. Vuelve tu mirada a Dios. Vuelve tu mirada al Señor. Por eso vamos a tener 21 días de oración nuevamente por la familia, clamando por la familia. 21 días donde estaremos orando, haciendo guerra espiritual para que el Señor restaure las familias. Pero esa restauración es integral, desde la parte espiritual hasta la parte física. Esa restauración es integral, porque Dios quiere familias sanas, familias sólidas en la fe, familias que le amen, que le busquen, familias que vivan en paz, en armonía, familias que vivan en bendición, como fue el diseño original de Dios. Hermano, no seas, como dice aquí la palabra, como vuestros padres, a los cuales el Señor les habló. Sin embargo, se hicieron los locos, no atendieron el llamado. ¿Y dónde están? Dice la palabra, dice aquí la palabra. Vuestros padres, ¿dónde están? No seamos como los que en el pasado no escucharon la voz de Dios. No seamos como los que fracasaron en su matrimonio, en su hogar, en su familia, por no atender el llamado y la voz de Dios. No seamos como los que se perdieron por descuidar su vida espiritual y no atender la voz de Dios. Volvamos nuestro corazón a Dios, acerquémonos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Este es el tiempo de volver a Dios. Es el tiempo de volver nuestra familia a Dios. Es tiempo de volver nuestra mirada a Dios. Así que prepárate, porque en estos
21 días de oración, estaremos volviendo nuestra mirada a Dios. Será tiempo de clamor y oración por la